Listo, entonces buenas tardes para todos. Bienvenidos a la Cátedra para la Paz Internacional, investigación multilateral que tiene por temática desaparición forzada. Yo soy Richard Flores, soy el coordinador del Sistema de Información Bibliográfico y hoy tengo el gusto de indicarles qué es Cátedra para la Paz, que está en el marco de nuestra estrategia Bibliotecas Activas y desde luego presentar a nuestras dos ponentes del día de hoy para luego entregarles todo el control a ellas. Cátedra para la Paz es básicamente una iniciativa que busca involucrar a toda la comunidad universitaria o a toda la comunidad académica de la Universidad Cooperativa de Colombia para que conversemos, dialoguemos, entendamos, comprendamos y reflexionemos sobre lo que realmente es la paz. Además, pues este es un tema que nos concierne no solo como país, sino como mundo. Es decir, no importa que estemos en diferentes ubicaciones, creo que este tema de la paz nos toca a todos. Bueno, ahora me voy a permitir presentar a las ponentes del día de hoy. Entonces, vamos a iniciar por la doctora Leticia Hernández Flores, que es licenciada en Derecho, es egresada de la UAM y magíster en habilidades directivas y doctorada o doctorando en administración de empresas. Actualmente colabora con el Colegio Mexiquense en el proyecto denominado Mujeres Víctimas de Desaparición Forzada, una problemática compartida en el Estado de México, México y el Departamento de El Meta en Colombia. Por otra parte, nos acompaña Rosa María Caicedo Guido, quien es abogada, especialista en alta gerencia y docencia universitaria, docente investigadora de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia en el campus Villavicencio y hace parte del grupo de abogados solidarios UCC. Es magíster en paz, desarrollo y ciudadanía y el producto también pues de su maestría se denomina Mujeres Víctimas de Desaparición Forzada, una problemática compartida en el Estado de México, México y el Departamento del Meta en Colombia. Sin más preámbulo, entonces les entrego el control a la profesora y doctora Leticia y a la profesora y doctora Rosa María Caicedo. Muchas gracias por estar aquí y el micrófono y la pantalla son todos suyos. Ok, gracias Richard, muy amable compañera. Sí, permítanme, voy a compartir. Espérame, estoy tratando de jalar la ventana, es que no me la detecta. Ok. Ahora sí, comenzamos. Ok. Bueno, quedado en diapositivas. No sé si... Richard, ¿la dejamos así o qué dices tú? No, ya está compartiendo, no nos alcanza, no sé. Sí, ya se ve ahí, ahí está la primera. Así está bien. De pronto si Sí, la así pueden está bien, colocar así está modo bien. presentación, bien. sería chévere. En la copita, en modo presentación en la parte inferior. Ok, ¿ya ahí está Rosa? Sí, yo estoy acá. Ok, Sí. adelante. Dale, o la dejamos así. Y tú Bueno, la vas Sí, pasando. tranquilas, no hay Sí, no hay problema. Sí. problema. Empecemos. Pasemos la tercera, la 3. Bueno, muy buenas tardes para todos, compañeros. La compañera Leticia y yo realizamos un trabajo conjunto de una investigación y entonces lo que vamos es a incentivar aquí que la mayoría son estudiantes, muchos estudiantes y semilleristas que quieren conocer un poquito de qué es la investigación y qué es lo rico de la investigación y cuáles son los productos que se pueden sacar de una investigación. Entonces es un trabajo mancomunado entre el Colegio Mexiquense, en cabeza de la profesora Leticia, y de la Universidad Cooperativa sede Villavicencio, y lo represento yo. Entonces el tema que tratamos es desaparición forzada
y estamos participando en estos espacios que además hacen parte de la trazabilidad del conocimiento, que es buscar muchos más espacios en los cuales se pueda profundizar el conocimiento y especialmente el producto de estas investigaciones. La temática desarrollada fue caracterización de la población femenina víctima de desaparición forzada en el meta del grupo Las Corocoras en Colombia y del Estado de México, México. En cabeza de la profesora Leticia y Rosa Caicedo. Por favor, pasamos a la tercera diapositiva. Buenas tardes. Antes de pasar, quiero comentarles un poquito en relación a lo que es el Estado de México. El Estado de México aquí, ahora sí que es oficialmente denominado Estado Libre y Soberano de México. Actualmente tenemos 31 estados, junto con la Ciudad de México. Hace aproximadamente 2 años que ya la Ciudad de México tiene esta categoría. Y tenemos aproximadamente, o está dividido en 125 municipios. Como ustedes pueden ver, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a nivel federal nosotros tenemos una república representativa y democrática, es decir, que nosotros elegimos nuestros gobernantes a través del voto. Hoy en día, el Estado de México es uno de los estados más importantes. Y también quiero comentar que en el Estado de México está en segundo lugar a nivel mundial en desaparición forzada. Pasamos a la siguiente. Compañera, es que estamos viendo la primera, o yo no sé ustedes si están viendo, si es que está malo mi internet, pero estamos viendo la primera diapositiva. Si me se puede poner la tercera, que es donde está lo que se estaba hablando ahorita, para yo poder para darle continuidad. Entonces permíteme, porque yo creo que se atoró, yo sí la estoy viendo correcta. Permíteme. Ok, gracias. Bueno, en esa diapositiva que estaba compartiendo la 3 especialmente, en la cual la profesora Leticia estaba hablando de cómo era la forma de Estado de México, allá como ella lo dijo, es un Estado federal. ¿Eso qué quiere decir? Que allá está dividido en estados y cada estado tiene su propia normativa. Es diferente a nuestro Estado colombiano. Nuestro Estado colombiano tiene una forma de Estado unitario. ¿Eso qué quiere decir? Que a diferencia de México, nosotros tenemos una sola constitución que rige todo el territorio nacional, desde la Guajira hasta Leticia y por todo. Lo que pasa es que nosotros tenemos una jerarquía de la norma, o sea que tenemos la jerarquización de la norma que en cabeza está la Constitución, luego siguen las leyes, luego sigue todo lo que tiene que ver con los decretos de orden nacional, luego sigue todo lo que tiene que ver las ordenanzas a nivel departamental, luego los acuerdos que es a nivel municipal y luego, pero esos son por jerarquía, pero la máxima autoridad en la norma es meramente la Constitución, una sola Constitución, a diferencia de lo que decía la compañera, que allá sí es por cada estado tiene su propia normatividad. Ahora sí, compañera, esa es la 3. Nosotros estamos divididos también por departamentos, pero nosotros no tenemos como ellos una norma independiente, sino que nuestra norma máxima es la Constitución y bajo esa Constitución están todas las demás normas. Ninguna norma puede estar por encima de la Constitución en el caso de Colombia. Entonces, vamos a ver que si analizamos una norma, esa norma rige todo el territorio nacional, independientemente en qué departamento nos encontremos, a diferencia de México. Sin embargo, vamos a ver que a lo largo de nuestra investigación tenemos muchas cosas en común como países latinoamericanos que somos. Por favor, continuamos, compañera. Ok, entonces, la presente investigación que buscaba, pues, hacerle un análisis al delito de la desaparición forzada, especialmente analizar los derechos de la población vulnerable expuesta de este fenómeno en el departamento del Meta y en el Estado de México, México. Especialmente las consecuencias de la desaparición forzada y establecer
tanto las víctimas directas como las víctimas indirectas, como es la familia, especialmente las mujeres que son cabeza de familia prácticamente, quienes han perdido prácticamente sus hijos, sus esposos o alguno de sus familiares. La población que nosotros tratamos de analizar o con la cual compartimos sus experiencias fue la agrupación denominada las Corocoras del Llano. Asimismo, mencionar y analizar la normativa que existe en Colombia y en el Estado de México frente a la problemática social, teniendo en cuenta que los diferentes conceptos internacionales como la ONU, Fiscalía General de la Nación, las diferentes convenciones internacionales, entre otros entidades que investigamos y que analizamos. Continuamos, por favor. La siguiente, por favor. Ok. ¿Cuál era la justificación? Pues era un análisis investigativo sobre las mujeres que aún todavía, después de muchos años, están en la búsqueda de sus familiares desaparecidos en el departamento del Meta y en el Estado de México, México. ¿Por qué? Porque este es un flagelo, flagelo de la desaparición forzada no solamente afectó a Colombia, sino ha afectado a muchas partes del mundo, a diferentes grupos, razas, etnias y demás. Como apartados o como consecuencia de los diferentes grupos armados al margen de la ley que han llevado a la deshumanización de estas víctimas. En el contexto, específicamente en el departamento del Meta y en el Estado de México, México, ya que las mujeres son una de la población más vulnerable respecto a la desaparición forzada, como víctimas directas y como víctimas indirectas. Por favor, damos continuidad. Pasamos la diapositiva. El tipo de metodología que utilizamos fue una investigación cualitativa con enfoque sociojurídico, ya que se realizaron el análisis de leyes nacionales e internacionales en virtud de que se trataba de dos países, Colombia y México, jurisprudencia, doctrina sobre los diferentes conceptos de víctima de desaparición forzada, fue cuantitativa mediante un análisis de políticas sociales frente a la caracterización de la población del grupo Las Corocoras del departamento del Meta y el Estado de México, México, a través de encuestas y entrevistas, porque gracias a esta investigación tuvimos el contacto con este grupo Las Corocoras, compartimos con ellas muchas vivencias que más adelante se las vamos a contar. Pasamos, por favor, compañera. Ok, el objetivo general era analizar los derechos de las víctimas del desplazamiento de desaparición forzada en el departamento del Meta, Colombia y en México, México. Uno de los objetivos fue caracterización de la población femenina víctima de la desaparición forzada en el Meta, en el grupo Las Corocoras y el Estado de México, México. Este objetivo se cumplió a través de la investigación y con la cual me permitió presentar la tesis de grado de magíster en paz, desarrollo y ciudadanía. El segundo objetivo fue establecer los derechos vulnerados como víctimas de desaparición forzada en el Estado de México, México y el departamento del Meta, Colombia. Y el tercero, investigar la efectividad de las acciones establecidas para apoyar a las víctimas de desaparición forzada y los órganos estatales y demás actores de la sociedad y realizar cuadros comparativos entre Colombia y México, que más adelante mostraremos algunos resultados. Por favor, pasamos a la siguiente. Bueno, ¿qué busca o qué pretendía específicamente esta investigación? Esta investigación, pues, uno de los fundamentos era hacer un análisis de este flagelo que aqueja el departamento del Meta, Colombia y el Estado de México, México, en conjunto con un análisis doctrinario, jurisprudencial y legal e histórico de la desaparición forzada. Estos resultados pueden ser publicados en revistas indexadas, Scopus, o estos resultados también pueden ser socializados
parciales y totales en eventos científicos nacionales e internacionales, como se lo comentaremos más adelante. Estos resultados parciales se generaron en eventos nacionales, participación en red sociojurídica, red Colsi, y en el encuentro de investigaciones a nivel nacional de Villavicencio, de Cali y Medellín. Además, se adelantaron encuentros con semilleros de investigación, los cuales participaron nacional e internacionalmente. Entonces, este desarrollo de la investigación pues, se socializa mediante conversatorios, congresos, espacios académicos, socialización de estos instrumentos. Esto que ayuda o cómo ayuda a la academia pues, a fortalecer los grupos de investigación, la academia y los semilleros especialmente. Y es una forma de profundizar los conocimientos y de buscar nuevos espacios y espacios que amplíen los conocimientos, no solamente en el aula de clase, sino a través de estos encuentros como el que nos permite el de Cátedra para la Paz. Por favor, el siguiente. Bueno, este es el grupo de mujeres que fueron objeto de estudio, materia de investigación. Es un grupo de mujeres de estrato bajo. La más que tenía sexto de bachillerato, que lo había acabado de cursar. Una de ellas nada más, las otras tienen segundo de bachillerato o solo primaria. Otras terminaron de aprender a leer y escribir. Pero las ha unido específicamente el hecho de que perdieron un familiar. Ellas son víctimas indirectas de la desaparición forzada en Colombia, específicamente en el departamento del Meta. Ellas en común tienen que fueron desplazadas por la violencia, por los grupos armados y por todo el conflicto que ha vivido Colombia, porque ahorita más o menos hacemos un recorrido de todo lo que ha sucedido en Colombia a través de más de 60 años de historia de conflicto interno armado. Nosotros anteriormente con la constitución anterior vivíamos en una cuestión que se llama estados de sitio, que era el 121, 122 y 123 de la constitución del 86. Hoy en día es llamado el 212, 213 y 215, que son los estados de excepción. Antiguamente estados de sitio, hoy de conmoción interior. Esos tres márgenes muestran lo que es guerra exterior, conmoción interior y emergencia económica. Gracias a Dios, Colombia por más de 60 años hemos vivido conmoción interior, nunca gracias a Dios hemos vivido guerra exterior y hemos vivido emergencia económica, la última con lo de la pandemia. Entonces, mire que estos espacios nos permiten profundizar lo que conocemos y lo que aprendemos en el aula de clase, que algunos de los chicos fueron estudiantes míos y ven que les estoy haciendo una profundización sobre el tema a tratar en clases. Y ellas, con base en ese mismo flagelo que es la desaparición forzada, se reúnen hoy en día bajo un lema tejiendo memoria. ¿Por qué? Porque ellas bajo el hecho de reunirse a tejer, aprender artes, porque como ellas no tienen una labor formal, sino es informal, ellos viven de tejer, de pintar, de bordar y todo ello. Entonces ellas se cuentan sus historias, muchas de ellas han quedado con traumas psicológicos, problemas psiquiátricos. Sin embargo, ellas son unas resilientes y guerreras de la vida, les llamo yo a ellas. Por favor, la siguiente. La siguiente ya, okay. Mira, ellas son Imelda, Amparo. Ellas tienen en común que ellas perdieron uno de sus hijos. En unos casos fueron una de las hijas. Ellas se llaman las corocoras porque representa un animal muy típico aquí del llano. Entonces, ellas lo que pretenden ellas participan en encuentros en colegios, en universidades, en la academia, las instituciones que le abran las puertas con el fin de dar a conocer el flagelo de la desaparición forzada. Ellas son víctimas. La mayoría de ellas no han sido reparadas todavía, a pesar de que hay la reparación y no repetición.
Desafortunadamente en Colombia hay mucha tramitología y no ha sido visible o no ha sido posible el hecho de que ellas puedan ser reparadas. Y en muchos casos, hay algunos casos que han sido conocidos y una de ellas que tiene problemas psiquiátricos precisamente porque ella tiene su expediente y anda con el expediente, en la foto no se encuentra, anda con el expediente de qué pasó con su hija y es un caso bastante fuerte en el cual se evidencia que la hija fue desmembrada, descuartizada, empalada y de todo lo demás. Y ella lo cuenta y cada que lo cuenta, ella está medicada en este momento, pero sin embargo ella participa de estas actividades. Continuamos, por favor. Bueno, el hecho de caracterizar a este grupo de personas nos muestra o es evidenciar que en todas las esferas se ha dado la desaparición forzada, pero especialmente en la población vulnerable y más desfavorecida. Este grupo de mujeres es de un grupo de mujeres de estratos muy bajos porque en alguna de ellas tenía un ranchito, pero desafortunadamente por el desplazamiento forzado también las conllevó a estar de un lado a otro y en este momento ninguna de ellas tiene sus propiedades, no tiene nada, sino que viven prácticamente de la caridad. Una de ellas, Amparo, que es como la líder, ella hace parte de la mesa de víctimas del departamento del MECTA, pero hasta el momento lo que hace y lo que ellas manifiestan es que de vez en cuando les dan un mercado por parte de la gobernación, pero que les hayan dado la reparación de acuerdo a la ley de tierras de víctimas no ha sido posible por la misma tramitología, lo dispendioso que es llenar varios documentaciones, los mandan de un lado para el otro. Desafortunadamente no hay una debida tramitología, hay mucha tramitología y no hay un procedimiento, un protocolo que sea digno para estas personas que son muchas veces de escasos recursos y dos, pues no tienen mayor estudio o educación. Por favor, continuamos. Bueno, voy a mostrar los antecedentes de la desaparición forzada, pero lo vamos a hacer muy rápido para que la profesora Leticia pueda también participar de la exposición. Continuamos, por favor. Estos antecedentes, mire que vienen desde la Patria Boda de 1810, la época de la independencia. Otro antecedente bastante fuerte fue la Guerra de los Supremos en 1840. Tercera es la Tercera Guerra de los 1000 días en 1899. La cuarta, la masacre de las bananeras en 1928. La quinta es el Bogotazo, el 9 de abril de 1948, cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán. Seguimos, por favor. Sexto, golpe de Estado de 1953, Rojas Pinilla. El séptimo, el Frente Nacional de 1958. Surge el ELN en 1964, la primera guerrilla en Colombia. Posteriormente surge el M-19 de 1970. Luego se da la toma del Palacio de Justicia de 1985, que la mayoría que se encuentran aquí en el aula, me imagino que de esta parte es historia, la cual debemos conocer. Sin embargo, de la toma del Palacio de Justicia hace poco se han hecho manifestaciones, relatos de qué pasó con aquellos desaparecidos en el Palacio de Justicia. Continuamos, por favor. Disolución del M-19, 1990, las autodefensas en 1997, el proceso del Paz del Caguán en el 2002, que pues imagínense, ese proceso de paz viene desde el 2002 y hasta el momento no se da. Los procesos de paz no son sencillos, no son fáciles y no son de firmar y ya se termina el conflicto interno armado. Eso no es así. Mire cuánto llevamos ya de 21 años prácticamente en eso y no ha sido posible la paz absoluta. Estamos en una
pienso para mí personalmente, una paz relativa, en el sentido que hay ánimo por parte de algunos de los actores, pero desafortunadamente todos no han hecho la firma de mutuo acuerdo. Álvaro Uribe Vélez 2002, pues como todos, marcó una pauta respecto al proceso que se llevaba de conflicto interno armado, y se generó unas políticas específicas en las cuales hubieron consecuencias adversas tanto para la comunidad civil como para el mismo Estado. Continuamos, por favor. Operación Fénix de 2008, la Operación Hacker en el 2011, Diálogos de Paz, Proceso de Paz en el 2012, de La Habana en el 2016, Diálogos de Paz 2017, y en eso estamos hasta nuestros días. Estamos en ese proceso que se le está dando continuidad, que se busca la reparación y no repetición. Sin embargo, hasta el momento que se haya dado al 100%, no. Está en ese proceso, ojalá se dé, que es lo importante y lo que se busca mediante estos diálogos de paz. Continuamos, por favor. Ok, buenas tardes. Continuamos con el tema de la desaparición forzada en México. Yo les quiero comentar que en México ha habido 3 periodos por los que ha pasado México en relación a la historia de lo que ha sido la desaparición forzada. México, estamos hablando que aproximadamente en América Latina surgió en los años 60 las primeras desapariciones forzadas, y esta la ha marcado en 3 periodos, como es la Guerra Sucia, el conflicto zapatista y la guerra contra las drogas. Quiero comentarles que hoy en día México sí cuenta con una ley en materia de desaparición forzada, y el concepto de desaparición forzada lo establece en la fracción 18, en donde nos dice que cualquier persona cuya ubicación y paradero se desconozca independientemente de su ausencia o se relacione o no con la comisión del delito, se considera una persona desaparecida. Otro punto estratégico en cuanto a la historia de lo que es la desaparición forzada aquí en México, yo les puedo comentar que el primer antecedente que se dio fue con una persona de nombre Epifanio Ávilas Reyes el 19 de mayo de 1969. En México fueron los primeros antecedentes. Nos dice que quien desapareció esta persona, pues fue en este caso las Fuerzas Armadas de México, que desaparecieron una persona, subió en helicóptero y jamás pudieron saber de ella. Otro caso específico que se dio aquí en México fue el caso de Rosendo Vadilla, que fue, digamos, el segundo caso que se empezó a registrar a partir del 25 de agosto de 1974. Al parecer, él fue presuntamente víctima de la desaparición forzada por parte del ejército mexicano. Y tenemos uno que es a nivel mundial, prácticamente es muy conocido, son todos aquellos que se dieron por la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa. Aquí se supone que desaparecieron 43 estudiantes, de los cuales, bueno, ellos eran normalistas. Esto fue en el mes de octubre, de hecho ya vamos a cumplir otro aniversario en relación a estos alumnos. Y prácticamente, pues ahí todavía no ha quedado claro qué fue de los alumnos que desaparecieron, porque hasta la fecha, pues no se tiene una verdad. Y actualmente se generó una comisión para encontrar, ahora sí que ya sea vivos, muertos o los restos humanos de cada una de estas personas. Otro caso que se ha tenido como antecedente son los casos que se generaron en Oaxaca y en Chiapas, en Arteal, Calera, Tierra Blanca y Cuauhtémoc. Se han generado algunos conflictos, ya sea por tierras, incluso algunos conflictos y familiares, e incluso por algunas cuestiones de cultura, en las cuales pues muchas veces las mismas familias llegan a generar un conflicto y se desaparecen entre los familiares. Ahí les quiero comentar que actualmente, bueno, hay muchos casos específicamente que nos hablan sobre la desaparición forzada, y prácticamente muchos de estos, pues podríamos decir que hasta la fecha pues no han aparecido. En México, cuando hicimos el dato estadístico de cuáles eran las personas que más desaparecen, hubo una concordancia con Colombia.
Al parecer, tanto en Colombia como en México, las mujeres que más desaparecen están en una edad o rango entre 15 a 19 años de edad. Este dato es estadístico, yo lo saqué del registro de personas desaparecidas. Aquí en el Estado de México, de hecho, han desaparecido 120,260 personas, que equivale a un 41,11%. Si se dan cuenta, sí desaparecen muchas personas, incluso los migrantes que utilizan a la República Mexicana para poder migrar a los Estados Unidos, y la mayor parte de ellos, pues podemos decir que son mujeres y que están en la edad promedio entre 15 y 19 años de edad. Todas estas personas actualmente en México, podríamos decir que las que no han sido localizados o localizadas, de acuerdo a las estadísticas, están en 292,000 personas, 292,566 personas que hasta la fecha han desaparecido. Hicimos una estadística con Colombia, como pueden ver en el cuadro comparativo, y pues estamos hablando que si en México han desaparecido 200,000 personas, en lo que es para el estado de Colombia han sido 80,000 víctimas las que han desaparecido. Sin embargo, estas equivalen a 22,400 víctimas que corresponden a que también son de género femenino, que son mujeres y que han desaparecido prácticamente también de Colombia. Por eso, aquí el comparativo estadístico que estamos haciendo del reflejo del problema que tenemos con la desaparición forzada. También quiero comentarles que todos los días aquí, bueno, en este caso en México ya existe una página de la Secretaría de Gobernación. Hay una secretaría que se dedica a llevar el conteo de las personas desaparecidas en México. Si le da uno clic a este enlace, prácticamente el periodo que tenemos es desde 1962, estoy hablando que el primer caso que se tiene es de 1964. Sin embargo, se tiene un registro hasta la fecha, si se dan cuenta, dice hasta el 24 de agosto del 2023, lo acabo de sacar hace ratito a la 1:28 de la tarde, y el total de personas desaparecidas equivale a 292,562 personas. Si se dan cuenta, pues han sido muchas personas que no han sido localizadas o que han sido desaparecidas, lamentablemente, en muchos casos por el crimen organizado. Aquí en México, entre los estados que podemos decir de los estados que conforman nuestra República Mexicana, las personas que más han desaparecido son en los estados del Estado de México, lo que es Jalisco y Tamaulipas. La mayoría de estos estados, pues les podría decir que son del sector industrial. Incluso Tamaulipas para muchos migrantes sirve como cruce para Estados Unidos, y Jalisco también. Entonces, como pueden ver, ahí la señalé con flechas en color rojo porque son los estados que tienen más injerencia de desaparición. Después de ellas le sigue lo que es el estado de Veracruz, lo que es Yucatán, y en algunos estados en los cuales pues se marcan con un poquito más de color. Estadísticamente, las personas desaparecidas y no localizadas en el Estado de México, estamos hablando que si lo vemos a comparación de los 125 estados que tenemos aquí en la República Mexicana, en el Estado de México se han desaparecido aproximadamente 23,701 personas, como lo marca aquí estadísticamente, y lo cual, bueno, pues equivalen a todos los hombres y mujeres que hasta la fecha no son localizables, no se encuentran tampoco sus restos y se desconoce en este caso su paradero. Otro dato estadístico, como les señalaba hace ratito, la edad promedio, como ustedes pueden ver, han desaparecido entre 15 y 19 años, han sido 43,372 personas, que en este caso han sido mujeres, y de hombres han desaparecido aproximadamente 21,089 hombres, de los cuales podemos ver que efectivamente hay un alto, podemos decir, un rango de edad de mujeres desaparecidas que están en una edad promedio entre 15 a 19 años de edad. También haciendo un comparativo respecto a la nacionalidad, como pueden ver esta gráfica, aquí en México pues se tiene un sistema único de registro nacional de personas desaparecidas, localizadas y no localizadas, y hice un comparativo en relación a que aquí en México podríamos decir que somos oficialmente, podríamos decir que somos la segunda nación de las cuales pues
han desaparecido más personas, y en comparación a Colombia podemos decir que está como en el quinto o sexto lugar, de que también han desaparecido desafortunadamente varias personas. Entonces, como podemos ver, está lo que es los mexicanos, después le siguen lo que son los estadounidenses, también de nacionalidad hondureña, guatemalteca, y enseguida nos sigue lo que es de nacionalidad colombiana. Les decía yo hace ratito, acabo de sacar este dato estadístico, son datos reales que se manejan aquí en la Ciudad de México. ¿Cuáles son algunas causas por las que desaparecen? De acuerdo al estudio que nosotros generamos, pues encontramos que muchas de estas personas, siendo mujeres o niñas, desaparecen porque existe una violencia en contra de las mujeres por los mismos organismos institucionales que no garantizan la seguridad o la justicia. Y detectamos que la mayoría de las personas que desaparecen son por cuestiones de narcotráfico, son reclutados para el narcotráfico, porque existe una violencia familiar o social dentro de sus hogares y ahora sí que huyen de sus hogares, también por el delito de trata de personas, muertes violentas, a lo mejor alguien, el feminicidio, un delito muy grave, que aquí en México está bastante tipificado, en el sentido de que muchas veces se matan a las personas por alguna violencia en casa. También a la gente la llegan a desaparecer por delitos sexuales, porque también tratan incluso por el tráfico de órganos igual. Y también existe otra que nos llamó la atención, que fue la independencia sentimental que se tiene muchas veces con alguna persona, o la confianza que ahora se tiene por internet, y prácticamente pues la gente también huye de su casa, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión que muchas de estas pues es prácticamente por estas causas que se desaparecen tanto las mujeres como las niñas. Bueno, entonces vemos que el flagelo de la desaparición forzada conlleva a que el Estado, o existan organismos en el Estado o que busquen proteger, resguardar la vulneración de estos derechos de esas personas que han sido desaparecidas y de sus familiares, o sea, de las víctimas directas y de las víctimas indirectas. Entonces aparecen unos organismos que se conforman tanto en Estado de México como en Colombia, y están dentro de ellas está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismos internacionales como la ONU, porque México y Colombia hacen parte de la ONU y por ende acogen esos tratados internacionales. Comité de desaparición forzada, congresos de agrupaciones de mujeres, la Fiscalía, la Unidad de Víctimas, y aquí en Colombia hay también, al igual que en Estados Unidos, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Esta es, y tiene su sitio web donde nos permite ingresar y ver estadísticamente, pues por lo menos los últimos hallazgos. Pues mantienen actualizando la página porque la hemos revisado en varias oportunidades y sí varía de acuerdo a los instrumentos o elementos que vayan ingresando. Por favor, seguimos. Bueno, ¿cuáles son algunos derechos de las víctimas desaparecidas? Hoy en día, bueno, como sabemos, algunos de los derechos humanos que normalmente al momento de privar de la vida a una persona, pues se violan algunos derechos como la vida, la libertad y la seguridad jurídica. Sin embargo, algunos derechos que hoy en día algunas instituciones han otorgado en este caso a las personas que han sufrido un flagelo, es el derecho a la seguridad jurídica. Es decir, que ya se les informa, se integra un expediente, hay un derecho al trato digno, también se les da atención psicológica, incluso de carácter social, un derecho a la defensa y al debido proceso. También se les informa en relación a si fueron encontradas o no fueron encontradas, incluso si encontraron restos óseos. También aquí, también en México, fíjense que es algo que también se hace, hoy en día ya se tiene un padrón de herencia genética a través de los huesos. Ya se puede genéticamente informar a las personas si alguien coincide con su ADN, poder encontrar en este caso a su ser querido. El derecho a acceso a la justicia, aquí por ejemplo en México lo que se maneja ya es las alertas AMBER,
Cuando se desaparece una persona, inmediatamente que se desaparece se genera una alerta. Hay varias alertas, pero entre ellas la más conocida cuando están entre la edad promedio entre 15 y 19 años es la alerta Amber, y de esa forma se empieza a buscar en toda la República Mexicana. También se tiene el derecho a recibir atención y protección inmediata a los familiares. Incluso hay una página ya por internet en donde se les puede dar acceso, que ellos puedan acceder y incluir, o en este caso a sus familiares, proporcionando datos o la filial de la persona de cuáles son las características que tiene en común. Luego viene el derecho a recibir comunicación sobre los derechos que poseen y la forma de ejercerlos, ya que muchas veces desconocen, dependiendo en este caso la educación, muchas veces la cultura, la costumbre, ya se les informa cuáles son sus derechos para que ellos puedan ejercerlos. Y también el derecho de recibir información sobre el proceso, ya que muchas veces pues no se les daba un seguimiento continuo. Sin embargo, les decía yo, hoy en día ya hay un poco de avance, sin embargo seguimos viendo que cada minuto pues, están desapareciendo personas. Ok, bueno, entonces este grupo de personas, como tuvimos contacto con ellas, participamos en eventos nacionales e internacionales. Imelda es una de las mujeres que hace parte del grupo Las Corocoras Tejiendo Memoria. Ella nos acompañó en varias oportunidades aquí en la universidad. Se hizo un evento bastante grande que era La Búsqueda es Conmigo, donde ellas presentaron obras de teatro, y ustedes, como ven ahí, todo lo que ellas trabajan de manualidades, ellas en los eventos que participan, ellas las tienen ahí para venderlos y para ellas subsistir. Imelda es una mujer que estudió, hasta hace poco se graduó de bachiller y tiene una letra espectacular. Ahí están las evidencias de que ella ha escrito su trasegar de su vida, lo que ha vivido y lo de la desaparición forzada de su hijo y todo lo que le ha pasado y le ha ocurrido cuando le han cerrado las puertas. Y próximamente está para sacar sus notas, pues para que sean conocidas por los demás, porque ellas lo que pretenden, lo que han pretendido con estas actividades, porque ellas cantan, bailan y hacen letanías, es para que visibilizar el fenómeno de la desaparición forzada. Continuamos, por favor. Amparo, la historia del anterior, él perdió a su hijo en una cancha de baloncesto. Él estaba jugando cuando alguien pasó y la guerrilla pasó, se lo llevó y lo desapareció. Nunca lo encontró, nunca supo de él. Y Amparo Usato es una mujer que ella, el hijo estaba prestando el servicio militar. Entonces a él se lo llevaron precisamente porque él era militar. Se lo llevaron y lo desaparecieron hasta el día de hoy. No supo cuál fue la historia o qué pasó con él, ni nada por el estilo, porque no ha habido ni reparación ni nada por el estilo, por parte ni de los victimarios ni por parte del Estado. Todavía está en trámite. Continuamos, por favor. Este es el hijo de Blanquita, ella también fue desaparecido, y lo que encontramos como en ambos países están entre los 15 y los 19 años aproximadamente, que se lo llevaban para reclutarlos, para enfilarlos en los grupos guerrilleros. Continuamos, por favor. Esta es en las diferentes actividades que han realizado a nivel de universidades, de instituciones, donde evidencian ellos lo que hacen, y el lema de Tejiendo Memoria, porque ellos a través del tejido es que ellas han salido y han sido resilientes porque por el flagelo de la desaparición forzada. Continuamos, por favor. Compañera. Si quieres, continuamos, Rosa, y ahorita pongo el video al final. Ok. Bueno, les comento que pues esta investigación, en conjunto con la Ciudad de México, con el Colegio Mexiquense, nos dio varios resultados o varios productos, como fue
la caracterización de las mujeres víctimas de desaparición forzada, grupo Las Corocoras, que fue la monografía de grado para la maestría. Se presentaron trabajos de monografía de grado, de pregrado de varios estudiantes y se presentaron en ponencias nacionales e internacionales. Tuvimos encuentros, tuvimos foros, tuvimos seminarios, tuvimos talleres y el último resultado fue el de la efectividad de las acciones administrativas en México y Colombia en víctimas de desaparición forzada, que fue publicado en una revista indexada Q2 de la Universidad de la Costa. En él mostramos los últimos resultados ya respecto al objetivo 3, que tiene que ver con la efectividad de las instituciones legales tanto en México como en Colombia. Y todas las falencias y todo lo que hemos venido hablando fue consolidado en este documento que fue publicado. Entonces, esto es más que mostrarles que la investigación tiene un recorrido bastante largo, pero gratificante, porque nos permite mostrar y evidenciar todo lo que se hace al interior de las instituciones. ¿Por quién? Por los estudiantes, porque los estudiantes son el alma de una universidad, es el alma de una institución. Entonces, compañera, ya está el video listo. En ese video lo que pretendemos es mostrar lo que el grupo de Las Corocoras realizan constantemente a través de sus alegorías, a través de sus reuniones, tejiendo memoria y de sus encuentros que tienen constantemente entre ellas. Ellas hoy en día se ayudan muchísimo. Permítame, voy a compartir el video. Ok. Lloran en silencio por tu adiós. Y miro en el espejo y veo mi rostro. El tiempo que he sufrido por tu adiós. Me obligo a reprimir el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta, de tanto que me duele que no estés. Oh, quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos, amor eterno, inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándote. Ok, compañera, gracias. Ese es el recorrido, un pequeño recorrido del cual ellas hoy en día muestran a través de estos videos, estos encuentros que ellas tienen académicos, porque ellas trabajan mucho con la academia, aquí han venido y ustedes ahí se dieron cuenta que ellas participan de esos encuentros. Ellos participamos en un encuentro con México, entonces con la Universidad el Colegio Mexiquense, y ellas participan, ellas cuentan sus historias. Entonces es una problemática social que no es lejana ni ajena a nosotros, a nuestro estado y al Estado de México. Entonces esperamos que esto sea una reflexión, que estos resultados motiven a la academia a ser parte de los grupos de investigación, a ser parte de los semilleros de investigación, que no solamente la universidad les facilita a ustedes
el aula de clase para que estudien el campus o su plataforma, sino que hay otras herramientas que nos permiten profundizar diferentes temáticas a desarrollar. Agradezco a la compañera Leticia que trabajamos mano a mano, compartimos anécdotas, vivencias, como todo, sufrimos unos días dificultad en obtener información, ¿no? Pero hoy en día obtuvimos los resultados esperados, gracias a Dios. Muchísimas gracias, compañero Richard, por su acompañamiento. Judy, hola, hermosa. Muy buenas tardes, Hola, mi amor. doctora Leticia, profesora Rosa María, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a participar de Cátedra para la Paz. Y aquí también tenemos, le cuento pues que tenemos asistentes también como directores de los campus, ¿sí? De Barranca Bermeja y otros, nuestros compañeros del Sistema de Información Bibliográfico, estudiantes, profesores. Muchísimas gracias también y quería saber si de pronto tenían alguna duda, inquietud por parte de ustedes para preguntarle, pues no sé, a la profesora Rosa o Leticia. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren intervenir? Bien pueda, el micrófono es de ustedes, el espacio es para ustedes. Entonces, bueno, no sé si de pronto alguien quiera intervenir, bien pueda. Judy, no, pues agradecer a Leticia y a la profe Rosa porque siempre son temas que te tocan mucho y más como mujer, despiertan sensibilidades pero está bien porque es reconocer y también tener la memoria de saber qué está pasando, qué pasó y no dejar repetir la historia. Entonces, me parece que es muy importante lo que hacen para que eso no vuelva a suceder y que siempre lo tengamos presente. Gracias. Ok, gracias. Bueno, no veo más preguntas, pues no veo preguntitas en el chat. Arauca dice que gracias, doctora, por todo, que todo muy claro. Bueno, no sé quién más quiera levantar la manito. No veo tampoco manitos ya levantadas. Bueno, creo que en este orden de ideas, pues haremos pues por terminada ya nuestra cátedra para la paz. No sin antes darles gracias a todos nuestros asistentes por participar. Hay una manito de quién es. Sí, venga, yo miro. No sé, es que no veo acá. Vi ahí Ah, una bueno, manito. sí, bien pueda. Kirlin Dana, bien pueda. Una pregunta. Es que yo la vez pasada vi un programa que se llama Vínculos. Es algo similar para las personas que han tenido familiares o han sido víctimas del conflicto armado. Entonces, pues no sé si alguien quiere hacer parte. Yo tengo el contacto de la persona que está encargada de ese programa. Le brindan apoyo psicológico. Siempre hay varios apoyos para las personas y los jóvenes que quieran hacer parte del programa Vínculos, se llama, para las Ok, personas que han gracias. sido víctimas del conflicto armado. Ok. Sí, Interesante. Si es quieren nos dejan los interesante. daticos, ¿cierto? En el chat, Sí, profesoras, nos dejan los daticos y nosotros estamos súper pendientes. ok. Y sí, no, hay varias instituciones que gracias a Dios les brindan apoyo psicológico. Haciendo una cuña, la Universidad Cooperativa en ese espacio tiene aquí en el campus, yo creo que en todos los campus, pero conozco más el de Villavicencio porque soy de acá. En la parte de psicología, ellos prestan precisamente esa parte de asesoría, acompañamiento de la comunidad en general y dentro de ellos un ítem especial a aquellas personas que son víctimas del conflicto armado y pues en el caso de la desaparición forzada también están prestos a hacer ese acompañamiento. Gracias. Bueno, profesoras, entonces, sin más preámbulos, muchísimas gracias, muchísimas Judy. gracias y bueno, los esperamos en nuestra próxima cátedra para la paz en el mes de septiembre, no se la vayan a perder
y con Cicerón de nuevo al debate también, que es otra de las actividades que nosotros también desarrollamos con temas de derecho local, regional, nacional y temas pues de actualidad. Muchísimas gracias, profes, cuídense mucho. Bueno, mi amor, se cuida, que Dios me la bendiga. Profe, Chao. ahorita nos hablamos, profe Leti. Chao. Sí, hasta Se cuidan. luego, desde México, saludos a todos. Vivo Ah, aquí tan en linda. Toluca. Hasta luego, bye. Bueno, aquí Gracias, la profe esperamos Leti. también. Es que me la traigo para acá y no quiere venir. Debería venir, debería venir. Sí, O irnos ¿verdad? nosotros para México. Bien, Sí, ya veremos después más adelante. Hasta luego. Bye. Chao, gracias. bye, chao.